Itadori Yuji es maravilloso, no porque contenga a Sukuna, rey de las maldiciones, sino por su humanidad. Es un personaje muy humano. Es verdad que tiene fuerza sobrehumana, reflejos mejorados y una capacidad innata de contener a una de las mayores amenazas de la humanidad. Pero hay una característica que define muy bien a Itadori y muchas veces se pasa por alto: su desinterés egoísta. Yuji, siendo tu típico protagonista shonen, la historia que le rodea raramente ha llegado a ser muy popular. Y eso es porque Itadori es uno de los personajes más cercanos que he conocido. Es encantador, simpático y relajado, pero también es uno de los más solitarios. Como muchos protagonistas, es directo, se le presenta como amable, aventurero y, hablando objetivamente, un tanto simple. Podría ser tu colega del colegio. Por esto es diferente a Luffy, Naruto o Asta. Esos protas son más idealistas y sí comparten las mismas características que Itadori, pero en un sentido más extremo. Y no digo que eso está mal, en realidad amo a estos personajes, pero sus ideales están expresados a una escala mucho mayor para que nosotros como público los admiremos. En cambio, el caso de Itadori, su narrativa es una versión mucho más realista. El único objetivo de Yuji es vivir según las últimas palabras de su abuelo. Y esto lo hace un ideal menos extremo, con el que no lo admiremos, sino un ideal mucho más realista con el que nosotros nos podamos identificar. Un ideal con el que nosotros podamos ser empáticos hacia él. Como ya dije, el chico es simple. Parece que pasar una tarde con él sería bastante divertido, convirtiéndolo en un personaje mucho más flexible, más maleable, incluso se hace amigo de sus propios rivales y enemigos. Esto lo vemos con Junpei y más tarde con su besto friendo todo. Y amo que Akutami no nos eche en cara que Yuji es una buena persona. No hace que Yuji dé grandes discursos o que otros personajes hablen bien de él, sino que nos permite al público elegir qué pensamos de él. Para mí es bastante simpático y extrovertido, pero no en exceso. A veces hay cierta incomodidad entre las interacciones que tiene con sus compañeros, pero en la superficie sus habilidades son la fuerza sobrehumana y su actitud de aprender el Jujutsu fácilmente. Pero lo importante es que la razón de su verdadera fuerza proviene de su extremo altruismo y querer ayudar a los demás. Lo malo es que Itadori, a pesar de ser un tío increíble, como todo buen prota, tiene sus debilidades. Algo que a primera no es obvio, pero es verdad que Itadori tiene un fuerte sentimiento de vacío y soledad. Y al no saber mucho de su pasado, luego vemos que oculta su soledad tras su carácter y carisma. Y sí hay una respuesta para esto. Creo que el fallo fundamental de Itadori es la misma debilidad que vemos con su fuerza, su altruismo. Itadori Yuji, al igual que Luffy, es un genio absoluto cuando se trata de la gente. Es extremadamente bueno para entenderlas, lo que son y lo que los impulsa. Pero aunque es excelente para leer a los demás, es terrible para entenderse a sí mismo. Cuando conocemos a Itadori por primera vez, no tiene camino, ni impulsos, ni relaciones significativas en su vida, excepto por su abuelo gruñón. En la escuela, a pesar de que es famoso por su físico, él no tiene amigos. Llama amigos a los dos miembros del club ocultismo, pero ellos no saben literalmente nada de él. Además, recordemos que Itadori solo entró en el club para largarse temprano del cole y visitar a su abuelo. Por lo tanto, cuando Yuji pierde a su abuelo, la única persona a la que estaba unido, evidentemente cae en dolor y en una soledad muy profunda. Sin amigos y sin un propósito, se le presenta el mundo del Jujutsu. La misma tarde en que muere su abuelo. Qué coincidencia, ¿no? Vemos a Itadori aferrarse al último deseo de su abuelo, ayudar a los demás y morir rodeado de amigos. E incluso dice y se ve que es consciente de que esto no es lo correcto. Lo llama su propia maldición. Pero si nada más a lo que aferrarse se convierte en su impulso. Como resultado, vemos cómo Itadori arriesga su vida constantemente, de manera incluso bastante innecesaria. Pero es verdad que termina en peleas muy cool, las animaciones muy cool. Más de una vez se precipita en situaciones sin tener en cuenta su propia salud o vida. Y aunque admite que tiene miedo a la muerte, parece demasiado ansioso por sacrificarse por los demás, ya que cree que eso le dará un sentido a su vida. Esta mentalidad tóxica se puede resumir como: tengo que salvar y ayudar a los demás, pero no puedo recibir ayuda de nadie más, debo hacerlo yo mismo. Esta mentalidad, por cierto, también la comparte Geto, quien en cierta forma es el reflejo de Itadori.
Por lo que el altruismo de Itadori, aunque genuino, es muy extremo e irónicamente se vuelve egoísta. Quiere hacer cualquier cosa y todo por los demás, para que a cambio obtenga la validación y el permiso para vivir. El problema es que cuando se construyen relaciones basadas en esta premisa, tarde o temprano se van a desmoronar. Las relaciones se construyen sobre la base mutua de respeto, confianza y sacrificio. Y la palabra clave aquí, chavales, es mutuo. Creo que en la búsqueda de su propósito y al querer ser necesitado, Yuji entra en la vida de otras personas probablemente asumiendo inconscientemente que puede salvarlas. Lo hace por Fushiguro y Junpei, pero a él mismo le desagrada cuando hacen lo mismo por él. Lo vemos cuando todo trata de salvar y ayudar a Itadori por su generosidad. En resumen, Itadori busca un propósito y una validación haciendo que todo en su vida gire en torno a los demás. El arco argumental de Itadori como personaje consiste en aprender a formar relaciones reales, construidas sobre una base mutua en sentimientos, dificultades, perdón y sacrificio. Encontrar un propósito real es esencial para Itadori. Uno que no sea morir por los demás, sino un propósito por el que merezca la pena seguir viviendo. Formar lazos que den sentido a su vida y le hagan apreciar lo preciosa que es en realidad. El núcleo y argumento moral de Jujutsu Kaisen está en esta pregunta: ¿qué constituye una buena vida por la que merezca vivir? E Itadori como protagonista comienza su arco con una respuesta un tanto peligrosa, es autodestructiva. De todas formas, la habilidad de Akutami es magnífica. Retrata esta debilidad no solo velada por la personalidad, sino que es la razón de esta misma. Es decir, la debilidad es la razón por la que existe dicha personalidad. Yuji sufre un terrible y extremo complejo del héroe, y Akutami nos lo revela poco a poco en fragmentos, haciendo de Itadori un personaje inmediatamente identificable. Me recuerda a Togashi y su forma de escribir a Killua, un personaje cuyo arco empieza en la oscuridad y consigue un nuevo propósito en la luz. Mientras que a pesar de ser el prota, su camino es opuesto al de Gon, ya que empieza en la luz con un buen propósito, pero todas sus creencias se quiebran y le hacen caer en la oscuridad. Incluso diría que los personajes de Akutami son un poco más complejos y realistas en su diseño. Otro ejemplo es Satoru Gojo, el mentor de Itadori, alguien que es excéntrico e intimidante, pero simpático y divertido al mismo tiempo. Como conclusión, Itadori Yuji es una versión extremadamente humana y realista de la figura común del shonen. Las profundas personalidades, las complejas motivaciones y las relaciones de estos personajes, todo ello combinado en el elemento sangriento y de fantasía situado en el mundo real, han creado un fantástico mundo argumental que podemos explorar. Esto es Jujutsu Kaisen. Bueno, yo soy Pats, espero que te haya gustado el video análisis de Itadori. Te voy a dejar otros análisis que he hecho de personajes de Jujutsu Kaisen aquí en pantalla y en la descripción. Y también tengo de otros protagonistas de anime.